Hola amigos de Sapiens, soy Tristán Castell de Pinós. Este año, en el Congreso, en el mes de octubre, Congreso de Sapiens 2025, tendremos un colofón muy especial y va a consistir en unas enseñanzas, en un curso de sanación basado en las runas sagradas de Atlantis, tal y como expongo en mi libro Guerrero, Asceta y las runas. Allí estaré acompañado de Olga, mi esposa, y como no, de Ferran Prats, que también seguirá aportando. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Si os digo Arca de la Alianza, ¿qué? ¿Notáis algo? Tabernáculo, Santo Grial, papiros perdidos, manuscritos con, podríamos decir, escritos muy poderosos, grimorio. Y si os digo Tristán Castell de Pinós, ¿cómo se os queda el cuerpo? A mí, fantásticamente bien, porque es un placer, como siempre, saludar al profesor Tristán. ¿Cómo estamos? Bienvenido al Sapiens. Bonjour, encantado de estar en Sapiens. Es mi espacio natural. Es donde hay más oxígeno en el mundo de la comunicación. No, hombre, no nos pongas tan arriba. El oxígeno está en todas partes. Lo que pasa es que hay gente que no sabe, podríamos decir, metabolizarlo correctamente. ¿Has visto qué bien? Te ha quedado genial. Por cierto, hicimos un programa sobre el Arca de la Alianza y que nos faltan añadir algunas cosillas. Y bueno, han salido después como un enjambre de moscardones hablando chorradas del Arca de la Alianza. O sea que se ve que excitamos a la masa, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esto sin lugar a dudas, ¿eh? Y creo que ya es, no sé si es patológico o es para enorgullecerse de que, bueno, pues marquemos a veces el tempo de la investigación prohibida, olvidada, secreta, olvidada en los tiempos, ¿no, Tristán? Y eso es bueno también, porque no podemos saber dónde vamos si no sabemos de dónde venimos. Ni más ni menos, ni más ni menos. Bueno, decías que en la última entrevista quedó pendiente alguna cosa que es fascinante, ¿eh? Sobre el Arca de la Alianza. Cuéntanos. No sé cómo nos lo hacemos, pero siempre nos falta tiempo, ¿eh? Pues bueno, pues en este zoom tan interesante que hicimos sobre el Arca de la Alianza, en el que descubrimos, digamos, una línea totalmente divergente de todas las oficialidades y todas las noticias así tontorras que van apareciendo, y descubrimos una línea mucho más importante porque fuimos siguiendo paso a paso los lugares donde se había manifestado ese poder, ¿no? Y por lo tanto, pues simplemente lo que hemos hecho es buscar, es un trabajo puro de investigación. Somos los Sherlock Holmes del Arca de la Alianza. En resumidas cuentas, nos dejamos alguna cosa porque al final, cuando hablamos de la evasión de los templarios con sus tesoros y sus arcas del norte de Francia hacia el sur a buscar la protección del rey Pedro II, rey de Aragón y Cataluña, y de los condes catalanes, por lo tanto salir del territorio puramente francés, por decirlo de alguna forma, habían pasado la frontera, y entonces, pues bueno, ¿cómo lo bajaron todo esto? Entonces hablamos que los tesoros fueron llevados por el río otra vez, por el Ródano, otra vez bajaron, digamos, navegando por el Ródano, y entonces salieron a mar abierto y buscaron un punto de desembarque cerca, digamos, de lo que hemos llamado ya, desde que los esenios buscaron ese destino, las montañas de la luz, los Pirineos, y entonces emprendieron
por vía terrestre el camino para esconderlo en lugares que explicamos. Pero, ¿y las arcas de la alianza? ¿Qué hicieron con ellas? Claro, aquí hay una cosa que yo quisiera añadir, porque otros autores, en un momento determinado, ellos han dicho, bueno, perfecto, pudo haber muchas arcas de la alianza primigenias, tanto si nos acogemos a la teoría del Éxodo clásica del Moisés, como si nos acogemos a la teoría del Éxodo del Moshe, del verdadero heredero, que era Ajenatón, con su grupo de adeptos. Entonces, tanto en un caso como en otro, las arcas pudieron haber sido múltiples. No había por qué hacer una, en el caso de que fuera construida o en el caso de que fuera extraída de Egipto o extraídas de Egipto, de que fueran una sola. Esto número uno. Número dos, en el caso de que al cabo del tiempo, porque estamos hablando, claro, el Éxodo, tanto supuestamente atribuido a los judíos como después el que hemos atribuido a nosotros a los egipcios, claro, son 1300 años antes de Jesucristo. O sea que hubo mucho tiempo hasta que llegaron los templarios para que pasara de todo, para que desaparecieran arcas, para que el poder se desactivara, porque si realmente fueron cargadas con una especie, digamos, como de batería, la batería se desactivara y fueran inocuas, no hubieran perdido todo tipo de poder, pero que uno de los secretos de los levitas era, digamos, transponer o comunicar o trasladar el poder del arca a otros elementos o a otros, digamos, diseños similares y que de alguna forma, o sin la totalidad de los efectos que se le atribuyen, digamos, a las arcas históricas, pero podían haber, digamos, traspasado, ¿me entiendes?, comunicado y almacenado esos efectos en otros dispositivos. Con lo cual nos encontraríamos, porque claro, hay una teoría muy bonita, que es la que os voy a explicar ahora, que en un momento determinado ellos, con que ya se sabe, porque claro, después de lo de Stenay, en el cual pues había habido cánceres de piel, leucemias, deformaciones fetales, y las arcas almacenadas allí habían, digamos, diseminado el mal almacenamiento había diseminado la radiación por la población. Obviamente no era era un secreto a voces que eso realmente era muy poderoso. Entonces ellos deciden, que aparte está concatenado con algo muy importante, que es la construcción de las catedrales durante la época templaria, es hacer un viaje en el cual las arcas, digamos, van también a ceder esa energía a las piedras de las catedrales y le van a dar una radiación especial. Entonces, ¿por dónde empezarán? Empezarán por la zona, por Troyes, naturalmente, que es donde estamos en la Champaña, por Reims, que seguimos estando en la Champaña, por Amiens, seguirán hacia un lugar donde volvemos a detectar la presencia del arca, que es Chartres, que en la Puerta de los Apóstoles hay la famosa escultura de Melquisedec con un grial en la mano y una arca que está montada en una especie de vehículo, y hay una leyenda, pone et in arca cederis, o sea, cedemos el arca, como si el arca hubiera estado allí y luego se hubiera transportado a otro sitio, o como si el arca hubiera llegado allí y allí se hubiera cedido ese poder enterrando el arca debajo del laberinto. Porque vamos a ver, el laberinto de Chartres es un misterio. Hay libros, por aquí tengo unos cuantos, sobre el laberinto de Chartres. Lo que es más misterio es llegar allí y tener una experiencia. Y tanto a mí como a Olga, y aparte, experiencias que no son iguales. Es decir, cada uno recibe una experiencia distinta. Es decir, que nosotros hemos estado varias veces, además hemos llegado a nuestros hijos para no ponernos ahí clavados ahí en medio para que tuvieran también sus propias experiencias, ¿no? Y entonces, estas arcas, después de aquí, ¿a dónde van? Con toda seguridad, es esa especie, digamos, de peregrinaje de las arcas que va hacia el sur,
pasará por el centro mágico de Francia, que es Bourges, donde está la catedral más espectacular, que tiene 5 naves, y que, por cierto, la nave central tuvo un colapso durante un tiempo y fue reconstruida por nuestro querido y admirado Viollet-le-Duc, ¿no? Y de ahí van a encontrarse, digamos, directamente van a encontrarse al camino hacia el sur, y irán tocando, porque hay que pensar una cosa: si uno mira en la Wikipedia, que más os animo a que lo hagáis, que en las catedrales que hay en Francia, es que hay más de un centenar. No todas son góticas, pero es que hay un montón de ellas. Hay catedrales que yo no conocía, pero en un momento determinado fui buscando un poco digamos, cuál había podido ser la siguiente parte del recorrido de las arcas, y me quedé absolutamente alucinado, que hay muchísimos edificios góticos potentísimos. Con lo cual, me están casi cogiendo ganas de cogerme unas vacaciones, a ver si alguien nos financia, a Olga y yo. Y bueno, sí, yo estaría encantado también que viniera Ferran, ¿eh? O sea, que podemos hacer una expedición en busca del arca perdida, a conocer las catedrales estas de las que no hablan nadie y que son impresionantes, ¿eh? Y entonces, ¿qué pudo haber pasado? Que algunas de estas replicadas estuvieran ya insertadas en algunos de esos edificios para, digamos, hiperactivar las energías telúricas y cósmicas que permiten que esos edificios tan complejos hayan podido soportar todo tipo de barbaries. Hay la catedral de Soissons, que no la conocía, que fue utilizada en tiempos de Napoleón como polvorín, y encima estallaron los explosivos dentro, reventaron todos los vitrales, pero no cayó la catedral. O sea, los bombardeos, Rouen, los incendios, Notre Dame. Pero es cierto que los templarios en aquel tiempo no pasaron con las arcas por París, que es donde estaba, digamos, la sede de la monarquía, de la realeza y la corte, que eran todos los que envidiaban el poder de los templarios, y todos los que fueron arguyendo, digamos, del sistema de derrocamiento que tarde o temprano se iba a batir sobre ellos, ¿no? Una cuestión, sin alejarnos del tema que nos ocupa, que me encanta lo que nos estás aquí explicando, pero me parece sumamente extraño, con la influencia, la información, el dinero y el poder que tenían los templarios, que no sospecharan de que se estaba urdiendo una conspiración para exterminarlos. Es que aquí hay algo que a mí no me cuadra. Sobre este punto, ¿qué opinas, Tristán? Esa fue la razón del movimiento de todo el tesoro de los templarios, desde de la Champaña, ¿eh? Hemos de decir que, aparte, toda la zona de la Champaña está terriblemente ligada, como ya hemos explicado, con Bernardo de Claraval, la fundación de la Orden del Cister, que fue muy, muy paralela con la fundación del Temple, pero que ellos en un momento determinado tienen que huir de allí, tienen que sacar estos tesoros, y por eso los llevarán al sur, al reino de Cataluña y Aragón, a Occitania, ¿eh? Hemos de recordar que el rey que defenderá digamos, Occitania, sus tierras, delante de la invasión de los sicarios del Papa, del Simón de Montfort y toda su compañía de salvajes, fue Pedro II de Aragón, que murió en la batalla de Muret, ¿eh? O sea que vamos a ver, y los condes catalanes estuvieron a ver, los sicarios no se atrevieron para nada a pasar los Pirineos, ¿eh? Porque los condes catalanes eran gente de armas, ¿eh? O sea que esta teoría, ¿me entiendes?, de que Cataluña siempre hemos sido todos tan buenos, que es un país de acogida, eran gente armada, ¿entiendes? Y además que conquistaron el Mediterráneo. Se decía en Grecia que incluso a principios del siglo XX, cuando los niños no dormían, se les amenazaba con que iban a venir los catalanes. Caray, pues esto lo sabía. Yo lo que sí sabía, por ejemplo, que a la palabra catalán, si le quitas la C, ¿qué queda? Atalán. Vete tú a saber si hay un resquicio de la Atlántida o una extrema casualidad. Sin duda. Por eso nuestro querido Verdaguer,
que fue el hombre que dio dos de las claves más importantes de nuestro esoterismo pirinaico, que desde la Mare de Déu del Mont, encima del Pla de Banyolas, es un lugar muy singular, desgraciadamente ahora lleno de antenas 5G, que desde allí él escribió gran parte de su, libro, que se llama La Atlántida. Es el primer escrito desde las épocas de Platón, ¿me entiendes?, que vuelve a sacar el tema de la Atlántida a flote. Y desde allí, viendo el Canigó delante, que es una montaña mágica al 100% y además que emite unas energías muy especiales. Algún día podemos hablar del tema del Canigó, porque ese es un lugar interesante. Él allí escribe sus dos obras fundamentales, una que es Canigó y la otra Atlántida. Y por lo tanto, todo esto lo tenemos de... Fue un hombre que aparte era un gran exorcista y un gran vidente y que tuvo una vida absolutamente asimétrica, ¿no? Y bueno, ya la propia biografía de Verdaguer es apasionante, ¿no? Pero dicho esto es lo que quería explicaros, ¿no? Lo que hacen en esos momentos ya los templarios es sacarlo todo del área de influencia de los reyes franceses y de la corte francesa, y esconderlo en el sur. Y muy bien escondido, como hablamos un poquitín de las montañas de Kaolin y del país de Arques y todo esto, pues creo que queda muy documentado y si es necesario, pues algún día seguiremos ampliando pues el tema, ¿no? Y claro, todo eso está ligado a la vez con el tema que también teníamos colgadito, que era el Grial cátaro y Otorran, porque aquí sin Otorran, muchas de las cosas que estamos hablando ahora, incluso lo de las arcas de la alianza, hay muchas cosas que no hubieran salido a superficie. O sea, fue Otorran y en ese momento, entonces el intento de que toda esa información y todo ese poder pasara, digamos, a manos del Tercer Reich, lo que también, digamos, aceleró la necesidad de los vencedores de meterle mano a todo lo que se había podido, de alguna forma, husmear después de la búsqueda de Otorran, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Nosotros nos quedamos en el anterior programa del Grial cátaro, nos quedamos en un momento en el cual Otorran, después de haber sido iniciado en el misterio de los meteoritos, de las lapis sanguinis, que eso es lo que esa lluvia de meteoritos sobre la zona de, digamos, Tarascón, hacia la frontera, digamos, andorrana, toda esa zona que es donde están las famosas cuevas de Lombrives, que ya la citamos, pero está Nió, que está muy cerca, que es una cueva totalmente decorada, Lescaut, Font-de-Gaume, Le Combarel, más hacia el norte. Hay toda una serie de lugares en los cuales aparecieron los Cro-Magnon y crearon el primer arte conocido de la historia humana. Pero aparte, ¿qué arte tenían de representativo? Espectacular. Pero no nos vamos a quedar aquí, porque nosotros estamos en la búsqueda del Grial, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía Otorran por aquí? Pues bueno, allí en Vicdesos, que por cierto, hay mucha gente que llama Vicdesos, es exactamente en occitano Vicdesos. O sea, es como nuestro Vic de Osona, exactamente. Hay una correspondencia entre ambos lugares. Vic de Baix, Vic de Sos. En ese lugar que hay ese dolmen increíble en la cima de la montaña, y que el dolmen de Shem, él se encuentra unos pastores que van apacentando unas ovejas y todas en los collares llevan unos signos extraños que son rúnicos. Y él pregunta, bueno, ¿y esto qué es? Y entonces dicen, no, son los símbolos sagrados porque son los que protegen a nuestro ganado del rayo, de la muerte, de las enfermedades, etcétera, etcétera. Y se hace una primera pregunta y dice, aquí ya se conocían el sistema rúnico en esta zona. Y bueno, pues muy bien, Rand seguirá entonces en su búsqueda del Grial, porque lo que quiere es conseguir el Grial físico. Y ahora con que hicimos unos programas muy bonitos sobre el Grial en los Pirineos y hablamos sobre todo del Grial metafísico, del Grial conectivo, o sea, la conexión suprafísica espiritual, no un objeto que haya pertenecido a una persona o a otra poderosa o no casual o por designio divino, sino simplemente que si hubo alguna forma de objeto, fue algo que contuvo en un momento determinado aquello que indujo a los que consumían el contenido
a un estado, digamos, hiperactivado de conciencia. Pero entonces, claro, después ya cuando hablamos del Grial en Aragón y apareció la famosa copa que ahora está, montada en el Grial de Valencia, porque ya sabéis que el Grial de Valencia tiene tres partes: el vaso que había pertenecido a los reyes catalano-aragoneses y que había estado en el San Juan de la Peña, después una especie de casquete de esfera, como si fuera una bandeja, pero vuelta al revés, que hace de peana, de pie, y después una estructura metálica que las conecta. Y ahora vamos a ir a otra cosa, porque claro, sí que es cierto que la historia del Grial también tiene una relación con una copa. O sea, no es que fuera casual que de pronto apareciera una copa de ónice o de un silicato extraño, como era, digamos, el material de la copa de Valencia, o que realmente en rituales esenios, que eran los herederos de la ciencia de la Atlántida y por lo tanto conocían las virtudes de la geometría inductiva y captora de energía por su propia naturaleza, sin ningún tipo, digamos, de activación de tipos de combustible, el calor, el frío o cualquier otra cosa, sino que simplemente algo que tiene una forma en determinado, por ejemplo, un cristal de cuarzo, ya tiene una captación de energía, pero soberbia en todos los sentidos, ¿no? Hemos hablado mucho de las propiedades de las piedras y de los minerales en este sentido. Y entonces yo pregunto, los esenios, porque claro, todo nace del mundo de los esenios, y por eso yo machaco con el rollo de los esenios a todo el mundo. Y además lo hago desde, digamos, mi propia hipótesis, que ya hemos hablado muchas veces de mi libro de los esenios. Estos que eran unos científicos y que eran los que realmente conservaban la ciencia perdida de Atlantis, este colectivo, y que de alguna forma se mezclaron en el norte de Egipto, pero venían del norte de Europa. Esto lo hemos explicado en tanto en nuestros programas, que hemos hecho muy buenos sobre los esenios, como en mi libro. Entonces, esta gente conocía las virtudes de algo muy sencillo, que es un condensador. A ver, yo os voy a explicar el condensador y vamos a ver si después esto lo ligamos, porque claro, Ran quiere tocar el grial y hay unos griales, hay algunas copas que podemos rastrear y hemos hablado de la de Aragón, ahora vamos a hablar de otras. Imaginaros un casquete de esfera, y entonces colocado hacia arriba es un contenedor y colocado hacia abajo es un soporte. Entonces tengo un casquete de esfera que mira hacia arriba y un casquete de esfera metálico o de silicato, una materia conductiva, que mira hacia abajo. En medio, para unir, hay una bola de otro material, una esfera de otro material que conecta los dos. Entonces, esto es un condensador muy sencillito. Si yo lo coloco, digamos, cerca de una persona que tenga una energía biomagnética, vamos a llamarle chamán, curador, lo que vosotros queráis, ser dotado de una fuerza divina en su genética, y eso lo colocas en un lugar donde esa persona pueda acceder y con sus manos transducir la energía biomagnética a todo eso, esto es una activación brutal. Pero cuando ese sanador, por ejemplo Bruno Gröning, del cual hemos hablado, está en presencia, aparte de todo, es capaz de absorber del suelo la energía geomagnética telúrica y atraer la energía cósmica al mismo punto. Y si además a eso le hago una forma arquitectónica sencilla, que es, digamos, una parábola invertida, porque claro, todos los sistemas de comunicación, ¿os acordamos de la época que para ver la televisión, el canal no sé qué y no sé cuántos, todos los balcones estaban llenos de antenas parabólicas? Ahora nos recordamos que el famoso radiotelescopio de Arecibo, que fue destruido por motivos que ya no vamos a hablar aquí, era una gigantesca parábola, digamos, enterrada
en el suelo del Monte Arecibo, me parece que era República Dominicana, me parece que, Puerto Rico me parece que era, ¿no? Entonces, pues claro, estas energías parabólicas, entre las cuales se cuenta la cabeza del cráneo humano, porque la cabeza del cráneo humano está tapada por una parábola invertida, que es, digamos, lo que atrae la energía cósmica. Pero no tan solo la traemos por el chakra Sahasrara y su conexión con el Antakarana, sino que los flujos de la energía cósmica rodean nuestra cabeza. Y eso, cuando se activa, es el famoso halo de los santos, lo sabemos. Y que los que estamos trabajando en la activación de las runas, tarde o temprano, se va a ver algo ahí, esa luz. Pues bien, imagínate que tú tienes una iglesia románica con un ábside en forma de media parábola, y que entonces los rayos cósmicos que entran allí, por el efecto de la parábola, se concentran abajo donde está el altar. Y el altar, en el suelo, ¿entiendes?, colocaremos ese cáliz que son las dos parábolas unidas, y entonces la energía cósmica del techo irá a la parte superior y la energía telúrica del suelo a la parte inferior. Y esas dos energías unidas en el centro hiperactivarán el contenido de lo que hay adentro. Puede ser agua y vino, puede ser vino y amanita muscaria, una disolución leve de amanita muscaria o de otra planta psicoactiva, y por lo tanto podría ser que realmente se existieran unos cálices que de una forma artesanal, fueran eso que os he explicado. Y llamo la atención sobre el cáliz de la Catedral de Valencia, porque es exactamente lo que yo os estoy diciendo. El cáliz de la Catedral de Valencia, cuando se reconstruye, porque antes existía el vaso superior, entonces se encuentra una especie de cuenco, que debía servir para contener un líquido, boca arriba, pero que boca abajo hace la forma, digamos, del casquete de esfera invertido. Y está unido por una serie de elementos metálicos conectivos que conectan la energía telúrica con la energía cósmica. Por lo tanto, volvemos hacia atrás y enunciamos, el grial es una experiencia, pero también existe algo que nos ayuda a activar esa experiencia. Y esa experiencia se activa por una máquina que, digamos, no tiene ningún tipo de aportación, digamos, de mecánica, sino que es sedente, atractiva, de energías cósmicas y telúricas, digamos, de una forma absolutamente natural. E incluso en la comunión clásica, que muchas veces la copa por la parte superior es tapada por la patena también es una especie de casquete de esfera de radio muy amplio, que también de alguna forma hace de parábola atractiva. Y por lo tanto sí que es cierto que de esos rituales, en un momento determinado, pudieran disponer de algún tipo de máquina, que es como un diablo. No sé si es como una clepsidra, la forma, ¿no? Y que esto se pudiera realmente, estuvieran presentes. Pero ¿qué quiere decir esto? ¿Con las copas era suficiente? No. Se necesitaba un contenido que fuera de naturaleza bioquímica, vino y agua, manita muscaria o cosas de este tipo, también disueltas en vino, y después una energía biomagnética activadora, el activador, que fuera como el Bruno Gröning, que al acercarse, hiciera que toda esta energía quedara cohesionada y transducida a lo que había dentro, que podía ser o una oblea digamos, sin sal ni ningún tipo de historia, que untada en eso y comida, produjera la activación mental, o simplemente beber un poco también del contenido de la copa. Fíjate, Tristán, que estás revelando algo que ha estado guardado durante milenios, ¿eh? Estás hablando del magnetismo, que la Tierra es magnética,
Estamos hablando de un condensador que también puede acumular electricidad del universo. Fíjate, a día de hoy, y yo solo doy una pista, hay una terapia que es la magnetoterapia, que se está viendo que tiene mucha, podríamos decirlo, mucha efectividad en aplicaciones para la salud a nivel, por ejemplo, de la enfermedades cerebrovasculares, de la enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, neuralgias, también artritis de tipos artritis úrica, de ácido úrico, artropatías agudas, artritis reumatoide. Se está utilizando a día de hoy ciencia médica a través de la magnetoterapia, y estamos hablando de algo que ya tenía magnetismo en el pasado. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo me gusta? Estamos haciendo eso. Y por cierto, la terapia del biomagnetismo, y tenemos justamente uno de nuestros oyentes y colaboradores de Sapiens, que se llama Ignasi, y que es un chaval estupendo, y que nos ha ayudado muchísimo en el tema de los canales, ha ayudado mucho a Olga, que últimamente con el tema ha tenido este pequeño desencuentro con un herpes, y entonces pues que hace unas terapias biomagnéticas geniales, ¿eh? O sea, es un personaje muy interesante. Bueno, entonces... Pues ahora, permíteme, súmale. Y ahora me remito al tarot, las cartas del tarot, la carta del mago, lo que está conectando cuando señala con esa varita de cuarzo, o bien puede ser de madera también, trabajada, el cierro y con el dedo nos está marcando la tierra. ¿Qué te parece? Es la runanit, ¿me entiendes? Es el inicio de la transmutación de las actividades que no están manifestadas. O sea, el mago trae elementos que están inmanifestados al plano de la manifestación. Y entonces pues hace esto, exactamente lo que estamos diciendo. ¿Y qué tiene el mago encima de la mesa? Pues un cáliz, entre otras cosas. ¿Entiendes? Tiene los elementos, digamos, de los palos del tarot, ¿no? De la baraja española, ¿no? Pero sobre todo el cáliz, ¿eh? O sea, ahí tenemos una explicación de todo lo que estamos comentando ahora, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar en el tema Otorrán, porque el pobre chico que está buscando lo del grial a la desesperada, resulta que le dicen que hay un tío en Milán que sabe mucho del grial y de esas historias, hay un grupo de gente muy importante, y después de publicar su libro en 1934 de la cruzada contra el grial, se viaja a Milán a conocer ¿a quién? A Julius Evola, otro de los grandes esoteristas y de los cuestionados, porque es un hombre que estuvo siempre a la sombra de Mussolini y de la Alemania del Tercer Reich, pero que escribió libros absolutamente impactantes, ¿no? Él tiene dos libros muy importantes, bueno, uno sobre el grial, que fue también uno de los primeros libros, digamos, de lectura y referencia absolutamente infaltable para todos los buscadores y despistados. Algunas veces buscando nos despistábamos, pero el Julius Evola nos centró mucho en ese tema. Y claro, allí conoce al grupo de Ur, que era el grupo de Julius Evola, y un personaje absolutamente increíble que después tendrá una repercusión en los tiempos futuros que quizás algún día podamos penetrar, y que será María de Naglobska. María de Naglobska era la hija del gobernador de Kazán, en el norte del mar Caspio, y allí fue iniciada por los Clistis, que son la secta de Rasputín, y por los chamanes siberianos en la magia sexual. Entonces esta mujer escribió unos libros muy interesantes, entre los uno se llama Magia Sexualis. He conseguido últimamente una recopilación de sus trabajos, que era bastante difícil, y que todavía, digamos, solo he pasado páginas, todavía no he entrado profundamente en el tema. Total, esta mujer fue amante de Julius Evola, y como amante le dio a enseñar todo lo que después él puso en su libro del sexo tántrico. Y después en un libro mucho más posterior y mucho más completo y muy interesante, se llama Metafísica del sexo. Pero el pobre Otorrán se encuentra allí con un pastel que no pensaba que iba... O sea, que el grial se podía mezclar con otras cosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces allí tiene un contacto con la María Naglobska. María Naglobska es un personaje que después saltará en el tiempo,
y entrará en el París de los surrealistas y allí encontrará a su amiga de Kazán, Gala Dalí. Y ahí pues vamos a hacer, allí se puede hacer una conexión absolutamente brutal. Se reúne en un restaurante que se llama Coupole, que durante mucho tiempo, pues algo que yo cuando estábamos en Montparnasse, en París, pues íbamos a comer allí. Y entonces pues se hacía llamar la sacerdotisa de Lucifer y hacía una serie de misas y de tal y de cual y de pascual. Total, el pobre Otto Rahn sale absolutamente transformado de allí, porque aparte se ve que el chico tenía, digamos, una sexualidad variada, por llamarlo de una manera pues muy amable, ¿no? Pero creo que el contacto con Mariana Glowska le preparó para lo que le venía después a él, ¿eh? Porque, claro, mientras tanto, y ahora vamos a establecer un puente que todavía no se ha comentado ampliamente, como miembro del círculo íntimo de Heinrich Himmler, de la SS, él fue incitado a participar del programa Lebensborn. El programa Lebensborn era Fuente de Vida, que era pues este programa en el cual mujeres arias puras se mezclaban, se buscaba, digamos, una pareja masculina, digamos, con capacidades, grandes científicos, artistas y sobre todo miembros importantes guerreros de la SS. Y entonces, claro, en ese momento Otto Rahn era Obersturmführer de la SS, o sea, ya tenía un cargo militar. Y aparte era un hombre que, bueno, tenía una fascinación por parte de Heinrich Himmler y de Karl Maria Billigud, que era un poco el brujo de Himmler, ¿no? Entonces, él fue, digamos, llevado a cubrir algunas mujeres arias, porque, claro, yo tengo una experiencia de todo eso que no lo explicaré, porque conocí a una persona que había había nacido Lebensborn, ¿no? Y entonces, bueno, era espectacular. Bueno, pasamos del tema porque es demasiado, digamos, espinoso. Pero Otto Rahn, y entonces, claro, cuando se hacía lo del Lebensborn, se miraban las líneas genéticas, porque generalmente era un estudio, digamos, puramente de genética. Entonces, si había, yo qué sé, el general de la SS, Karl Wolf, que se había, digamos, acostado con la Marlene no sé qué, y a esa Marlene no sé qué había salido un niño fantástico, y entonces se iba documentando todas las líneas que iban produciendo, digamos, elementos, entre comillas, arios puros, ¿no? Y entonces Otto Rahn participa del programa Lebensborn y se sabe que cuando menos de una de las parejas, porque pudo haber otras, ¿no? Pero claro, hay que hablar de que todo eso y todos esos archivos todavía deben estar clasificados en algún sitio de Estados Unidos, ¿no? Estaríamos hablando de la época de la Alemania de Hitler, de madres de alquiler, vientres de alquiler. No eran de alquiler, era otro programa científico, ¿eh? O sea, no eran parejitas como lo de Ucrania, que metían que hay un programa de fecundación subrogada, ¿no? Que hay unas parejas que no son fértiles y entonces, pues bueno, el semen del marido pues se instala pues en los óvulos de una portadora y después sale el niñito, lo van a recoger a Ucrania y se lo llevan a donde sea, a Holanda o donde sea. Era una experiencia genética de purificación de la raza, el camino de la raza superior, ¿eh? No de las maquinitas estas de ahora. Es lo que ellos creían que era el camino. Y entonces hay aquí varias conexiones. Primero, sabemos que hubo una hija de Otto Rahn y que esta hija a su vez tuvo otra hija. Y sabemos que esta hija después aparecerá otra vez en Occitania. Y ahora hablaremos, a ver si llegamos a ese punto, que no se nos acabe el tiempo, a lo de la hija de Otto Rahn en Occitania, ¿no? Pues atención que ya hemos pasado sobradamente el ecuador del programa. Vamos. Vamos a intentarlo. Entonces, bueno, él, además con este programa de Lebensborn, después hay otra cosa muy importante que si no podemos terminar hoy, lo tengo como un poco separado, que es el viaje a Islandia. Porque, claro, Otto Rahn está muy relacionado con el tema de, digamos, el mundo del catarismo, de la búsqueda del ideal. Pero el viaje a Islandia es importantísimo. Pero bueno, vamos avanzando.
Mientras tanto, el chico, ¿me entiendes? Que tenía, ¿me entiendes? Estas actividades así como, laterales, y seguramente muy entrenado por María de Naglowska en su momento en el grupo de UR del Julio Cébola, pues bueno, pudo participar, digamos, de estas actividades de generación de una nueva línea genética, ¿no? Volverá a Usat-le-Bain, al lado de la cueva de Lombrives, a seguir sus pesquisas, porque hablamos que estuvo pues en Montsegur, participó de excavaciones en Montsegur. Allí él fue iniciado en los secretos de las galerías subterráneas de Montsegur. Porque, a ver, todo esto es un tema que todo el mundo se dice, no, porque después, cuando estaban rodeados por los cruzados, la gente de Montsegur pidió unos días para estar allí, porque mientras tanto, 4, con unas cuerdas se descolgaron al abismo, no ni cuerdas ni tonterías. Ellos entraban y salieron por unas galerías subterráneas que iban a parar al fondo del valle, ¿no? Entonces él es avisado de todo eso, y entonces se entiende que lo que pudo estar en Montsegur pudo ser extraído y llevado a otra parte. Y entonces piensa que otra parte puede ser, pero claro, tampoco tiene todo el tiempo, porque aparte él como espía, que está allí, también, llevado por ya es un hombre de la SS, y por lo tanto la casa que tiene al lado de la carretera cerca de Lombrives, que él va a llamar Le Marronnier porque hay unos castaños, es una pensión en la que él hace un control, digamos, como de gente que pasa sospechosa, ¿no? Ya hablamos en el otro programa, ¿no? Él seguirá, y entonces, bueno, se da cuenta de que, claro, que lo de Montsegur pudo ser llevado, pero sigue buscando en otros sitios. Buscará en el castillo de Lordat, el que da el oro. Es uno de los lugares más desconocidos del país cátaro, que está al lado de una gran mina de esteatita, es muy curioso, y está al lado de un pueblecito que se llama Cacenave, que también es una transliteración, francofonización de Casas Novas, porque allí se habla el occitano, el provenzal occitano, las Casas Novas, y ahí hay unas cuevas muy importantes en las que a lo largo del tiempo habrá un testimonio muy importante de alguien que pudo acceder y ver lo que él llamó las mesas de los reyes de la Atlántida. Y eso tiene una comunicación con lo que vamos a decir después. Otto Rahn ve que se le está terminando el tiempo y no encuentra el grial, y a pesar de todas sus pesquisas, intentos de excavación, ayudado por el Deodato Rocher y por el Antoni Dadal, o Antonin Gadal, que se dice ahora, él seguirá, también buscando el grial físico, hasta que se da cuenta que eso no está allí y que ha salido. Y entonces piensa, ¿dónde puede estar eso, no? Recibe algún tipo de información de que eso es llevado a las montañas del sur, que él ya conoce, de Montserrat. Y durante los tiempos que esté allí, él pasará la frontera, ya prácticamente en la Guerra Civil Española, a Puigcerdà, y de allí bajará hacia el sur con toda libertad, porque él es un agente de inteligencia, y por lo tanto es un hombre que sabe moverse en la situación de conflicto, ya está entrenado. Y entonces irá varias veces a Montserrat. Y estuvo también en las cuevas de San Ignacio en Manresa, habla de ello, habla de las meditaciones de San Ignacio, dedica en el Lucifer Hofgesind unos capítulos interesantes a Ignacio de Loyola. Por una parte loa su sistema de meditación, y por otra parte dice que los jesuitas son del cuerno del diablo. Y también es muy curioso que dice, Montserrat es el Montsalvat de Wagner, es el Montsalvat, es el castillo del Grial, pero dice, el Grial no está allí, y hace mucho énfasis, y me parece muy extraño que un hombre que ha ido, y además él es un vidente, porque hemos de recordar que en su familia había una gran tradición de personas que tenían esa capacidad de ver el futuro. Es un vidente, él sabe
que en Montserrat se está guardando alguna cosa, pero que en aquellos momentos hay una guerra civil espeluznante que estuvo a punto de acabar con la existencia de Montserrat, aparte de todo, y que acabó con 23 de los monjes del monasterio que fueron fusilados y torturados, ¿me entiendes? Y entonces, pues, era un momento absolutamente complicado, ¿no? Pero él deja, digamos, la semilla, la información exacta al círculo secreto de Carl Maria Billigud y del castillo de Wewelsburg, que es donde en aquellos momentos se estaba construyendo, digamos, lo que sería después el Vaticano de la SS, por decirlo de alguna forma, deja la información secreta de que es en Montserrat donde se conserva el cáliz de los cátaros. Porque ¿qué es lo que llega al monasterio de Montserrat? ¿Qué es lo que encuentra Ignacio de Loyola? Encuentra el cáliz que los cátaros usaban en Montsegur. Hay otro cáliz también, porque de eso tenemos, es un trabajo, digamos, muy profundo todo lo que he hecho yo al respecto de todo esto. Y hay algo muy importante, que es lo que van a utilizar los jesuitas para hacerse con el poder en el Vaticano, que es digamos, un escrito, digamos, el escrito real, el evangelio real de Jesús. Kathleen McGowan, que hace explica esta teoría muy bien, le llama el libro del amor. Y entonces esos libros estaban forrados en piel roja, de los cuales solo se exhibe, porque no sabemos exactamente qué ha pasado con el resto de los libros. En el monasterio de Montserrat, uno que se llama el Llibre Vermell de Montserrat, que era un ritual, que era un ritual cátaro, una serie de bailes y de canciones que eran un ritual cátaro. Y estos libros de tapas rojas son los que le dieron el poder a Ignacio de Loyola. Y por lo tanto, él deja dicho que allí es donde se tendrá que hacer el ritual que Richard Wagner dejó escrito, que es la reunión de la lanza y el cáliz. Y por aquí ya no avanzo más. Ya. Qué interesante es que esto es... bueno, llegamos a desdoblarnos y llegar a visualizar cosas, ¿eh? Es increíble. ¿Tú crees una cosa, Tristán, que hablar de un tema te abre la posibilidad de enlazar de forma molecular, atómica o subatómica con algo que ha pasado tanto tiempo? Sí. Entonces, pues bueno, este es el punto, digamos, más fuerte de todo esto. También respecto a lo de las tablas de los reyes de la Atlántida, y esto es una cosa que ahora tiene una entidad tan brutal, porque ahora volveremos hacia atrás si nos da tiempo y ver por dónde vamos a conectarlo esto. Resulta que después de la guerra, y eso lo hemos explicado cuando hablamos del Arca de Gabriel, un coronel norteamericano de origen alemán su coronel médico fue enviado a un campo de concentración de antiguos miembros de la SS. Y allí había, participantes de la división SS Friedenthal, que era la que comandaba Otto Skorzeny, el que sacó a Mussolini en una de las actividades más absolutamente heroicas de la Segunda Guerra Mundial, que estaba aprisionado en una montaña en el Gran Sasso y se lo llevó a Berlín. Y entonces Skorzeny, que era el hombre el que hacía todos los imposibles, el que estuvo a punto en la batalla de las Ardenas de derrotar al ejército norteamericano y muchas otras cosas, pues él en un momento determinado, Otto Rahn, que va a ser trasladado a una misión secreta a Palestina, que es otra de las cosas que todo el mundo dice, no, Otto Rahn se suicidó en el Kufstein porque se hizo la hendura de los cátaros y todo eso, y bueno, en su tumba no hay nadie, por cierto, y bueno, hay muchas, el tema está muy revuelto. ¿Por qué fue Otto Rahn a Palestina? Porque Adolf Hitler tenía una admiración absolutamente ciega por otro de los héroes de nuestro mundo, que fue Lorenz de Arabia, Al-Oranz.
que también tenía una sexualidad así como un poco despistada, un hombre que hablaba pues el hebreo, del árabe, un apasionado de la arqueología y además, digamos, capaz de llevar una campaña militar como la que llevó, que fue algo absolutamente espectacular contra los turcos, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que favoreció al-Orange en ese lugar? La presencia de los ingleses. Y entonces, claro, la guerra, en el 38 se vio que iba a haber guerra y los ingleses eran los que estaban, como siempre, como ahora, los más interesados en que hubiera guerra, ¿no? Y entonces, pues claro, Hitler pensó en contar con la ayuda del coronel Lorenz para que le explicara, o si fuera capaz, porque, a ver, Lorenz era un hombre que también admiraba mucho a Hitler. Y claro, la cosa era muy peligrosa, de tal forma que se montó un accidente de moto y entonces Lorenz murió y no se pudo llegar a la conexión de estos dos seres. Pero claro, el Otto Rahn era algo muy parecido a Lorenz y se le entregó la misión de ir a Palestina y de preparar un ejército palestino a las espaldas de los ingleses, porque cuando llegara el momento de que el Afrika Korps se dirigiera hacia allí, hubiera una resistencia palestina detrás. Y es ahí donde va a ir, donde él es separado de las SS, figura como que es un tío que se ha muerto, desaparecido, de pronto aparecerá allá otro tío con otro nombre, con otra identidad, y que será pues el que va a organizar toda esta resistencia palestina, con el gran muftí de Jerusalén. Cosa que se pudo hacer muy a medias, pero que tuvo también sus efectos y sobre todo tuvo unos efectos como resistencia palestina después de todo lo que ocurrió después de la guerra hasta nuestros días. Imaginaros el rebote en el espacio-tiempo de todo lo que se hizo allí, ¿no? Y entonces, bueno, no me quedo en el tema. Sabemos que él volverá a Alemania de alguna forma después de la guerra conservando su apellido, pero cambiando el nombre, se llama Rudolf Rahn. Christian Barnabas, que es el que ha investigado mucho en ese tema, ha publicado incluso una fotografía de él y francamente más regordete y más de todo, pero es Otto Rahn. Mientras tanto también ocurrirán otras cosas, ¿no? O sea, sabemos que él sobrevivió a la guerra, ¿no? Y que incluso en un tiempo determinado tuvo un cargo en una empresa alemana de las que, digamos, sobrevivió al final de la Segunda Guerra Mundial y entonces hubo un tiempo en todo esto. Y entonces, ¿cómo se conecta esto? Bueno, el coronel Howard Buechner, que era de origen alemán, pues empezó a charlar con los miembros de la Friedenthal y como que era un hombre, digamos, culto, pues empezó a pensar que estos tíos realmente eran algo excepcional. Pero a él lo que le interesó mucho era el tema de los cátaros. Y estos le dijeron que efectivamente la Friedenthal habían destacado a un grupo de expertos montañeros de la Friedenthal y el propio Otto Skorzeny al castillo de Montsegur, ya pasado el 43 largo, y que allí habían encontrado cosas. Pero no en el propio castillo, sino en la ruta que seguramente habían escogido los cátaros para llevar todos sus tesoros primero a Andorra y después a Montserrat. Y entonces estos le explican los contenidos. Dice que habían encontrado tesoros realmente, había monedas de oro, incluso de época romana, algunos pergaminos, cosas de este tipo, y después unas losas de piedra, digamos de piedra preciosa, escritas en unos signos extraños que parecían runas. Y aquí es donde vamos a juntar eso con lo que después encontró Guillermo Cazenave, el músico, supuestamente está en su libro, que es magnífico, en las cuevas de Cazenave, el pueblo que se llama como él, Casas Novas, ¿no? Pero Cazenave, y que él llama las tablas de los reyes de la Atlántida. Por lo tanto, aquí tenemos una doble conexión, ¿no? Esto por otra parte. Ahora, ¿qué pasará después de todo esto? Bueno, para pasar después, no sé si nos queda mucho tiempo. 2 minutos, profesor. Bueno, entonces no sé si valdría la pena, a mi forma de ver, ¿me entiendes?, hacer una extensión el día que creamos conveniente, porque nos queda todo lo de Islandia, que es muy importante.
Y tanto que sí, pues hacemos la extensión, la primera parte de la segunda parte de la primera parte. De la parte primera. Pues, el tema fascinante. Y tiene muchos contenidos, porque ahora vamos a conectar todo esto con otro personaje interesantísimo, que es Ulrich von der Vogelweide, que es un personaje interesantísimo, y todo va a parar otra vez, ¿a dónde? Al mismo sitio, a Occitania. Y allí es donde se van a encontrar, y se van a encontrar también con la hija y con la nieta de Otto Rahn. Y por lo tanto nos interesa muchísimo esto, y después también explicaremos lo de Islandia, porque nos va a conectar con muchas otras cosas de lo que está ocurriendo ahora, porque entre otras cosas hablaremos de Groenlandia. Entonces, pues bueno, si lo crees conveniente, pues hacemos esto. Tú fíjate que hay una cosa curiosa, que hablas de la Occitania, esta zona que está por la parte norte de los Pirineos, por la parte norte de Andorra. Curiosamente, hay una parte de Cataluña que le llaman la Cataluña Nord, ¿no? Vete tú a saber si en un tiempo ya había un interés por esta zona colindante con los Pirineos por algún motivo que no se sabe y que ahora no pertenece a Cataluña, sino pertenece a Francia, y que poco se reclama, la verdad. Y bien hecho. Y qué tranquilos estáis, ¿no? En medio de todos, ¿no? De los dos grandes. Sí. Estáis, digamos, absolutamente, digamos, vosotros es como eso del cáliz del Grial. Hay una semiesfera norte y una semiesfera sur, y vosotros sois la esfera conectiva. Bueno, algo se habrá hecho bien, que durante 700 años Andorra no ha entrado jamás en ningún tipo de conflicto. Por tanto, hay una esencia, una soberanía que espero que se siga manteniendo por los tiempos de los tiempos, que ha hecho que sea un país muy, próspero por un lado y muy diplomático y soberano por otro. Tristán, se nos voló el tiempo. Vamos a hacer esta parte siguiente porque realmente es fascinante. Bien valdría pues un gran documental, un gran libro sobre estos temas que tratas, que son alucinantes. Y recordar, no olvidemos que vamos a vivir la experiencia única internacional de tener al Tristán Castelldepinós aquí en Andorra, y nos va a hacer un curso sobre runas y sanación. Y yo he sido el primero en apuntarme, la verdad. Seguro que, vamos a tocar cosas muy interesantes, aparte de todo, porque estamos en las montañas de la luz. Hemos hecho los programas del Grial en los Pirineos. Recordar que este programa del Grial cátaro Otto Rahn, tan importante, forma parte también de los programas anteriores del Grial en los Pirineos. Hablaremos también de eso de una forma más extendida en el Congreso. Creo que podemos hacer, digamos, una conexión muy, muy, muy centrada a todo eso que también decías tú. Bueno, y Andorra, ¿qué papel tiene en todo esto, no? Pues lo dejamos aquí, en puntos suspensivos. Tristán, nos tenemos que ir, como siempre. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ti, Ferran. Es un tiempo magnífico. Es curioso, amigos y amigas, que se puede curvar muchas cosas, pero el tiempo, tal cual en esta tercera dimensión, no. Y doy muestra de ello con estas maravillosas entrevistas con el profesor. Como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial.